COVID prolongado en personas infectadas con la variante Omicron. ¿Es posible persistir con los síntomas después de superar la enfermedad COVID-19 por la variante Omicron? En una entrevista dada el 29 de diciembre al Dr. Anthony Fauci, habría mencionado que las personas que se infecten por la variante Omicron igualmente darían o experimentarían los síntomas de síndromes post-COVID o lo que se conoce como long COVID. ¿Qué es lo que significa ello? Las personas infectadas por Omicron podrían tener síndrome post-COVID. En este video vamos a aclarar esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir unas recientes publicaciones que se habrían dado en relación a si la infección por la variante Omicron, la nueva variante del coronavirus que hoy día está propagándose a nivel mundial, podría causar síndrome post-COVID. Una situación bastante preocupante, dado que casi más de la mitad de personas que han padecido COVID-19 persisten con sintomatología 6 meses después. Importante tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas muy importantes que se hace uno con respecto a esta variante nueva, a la variante Omicron, a la variante que fue detectada y dada el nombre el 26 de noviembre de 2021, es si esta variante causará lo que muchos llaman como el síndrome post-COVID o el long COVID, situación en donde las personas que superan la infección por COVID-19 persisten con sintomatología, la cual tiene un periodo variable, que puede ser alrededor de algunas semanas o incluso muchos meses después. Hay personas que 6 meses después o probablemente hasta un año después persisten con molestias como debilidad, cansancio, dolor de espalda o algunas otras molestias que refieren. Y ante ello y ante el avance de la variante Omicron, ¿es posible que las personas con COVID-19 desarrollen este síndrome o desarrollen el long COVID? En una entrevista dada al Dr. Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca en Estados Unidos en la parte médica, habría indicado algo muy importante el 29 de diciembre. Las personas que se infectan por COVID-19, independiente de la variante que sea, van a tener el riesgo de padecer long COVID o COVID prolongado. Esta noticia es bastante importante, dado que si bien es cierto, la variante Omicron podría llevar a una enfermedad menos agresiva que la variante Delta, eso no significa que el paciente presente síntomas una vez superado el tiempo de contagio de la variante Omicron y sobre todo de haber superado COVID-19. El riesgo de persistir con síntomas una vez superada la enfermedad está presente en los pacientes infectados por Omicron. Y esto lo mencionó el asesor de la Casa Blanca, indicando de que independiente de la variante que uno se enfrente, tener COVID-19 es tener el riesgo de tener síntomas persistentes. Ello ha conllevado a que muchas personas estén nerviosas, dado que han experimentado lo que significa COVID-19. En un reporte que se dio, informaron que miles de personas que habían padecido COVID-19 presentaron síntomas persistentes 6 meses después. Este estudio fue realizado por la Facultad de Medicina de Penn State y sobre todo estimó que la mitad de las personas que habían padecido COVID-19 tendrían síntomas durante al menos 6 meses después de la infección. Y esto es importante dado que muchas personas que hoy en día se han recuperado de un COVID-19 y sobre todo han tenido un síndrome post-COVID, realmente se encuentran preocupados, dado que la información que podría generar la infección de la variante Omicron y volver a tener los síntomas del post-COVID podría ser bastante devastador. Hay muchas personas que refieren que prácticamente COVID-19 lo pasaron asintomáticos, recordando que en el inicio de la pandemia el 80% de los casos era prácticamente leve, moderado, y dentro de esos casos existía un gran porcentaje de personas asintomáticas, personas que no tuvieron síntomas durante la infección por COVID-19, pero que sin embargo una vez superada la infección tuvieron síntomas que han persistido por varios meses.
una situación que podría presentarse en Omicron, dado que si bien es cierto, el nivel de protección que ofrecen las vacunas daría una enfermedad menos agresiva, ello no descarta que las personas persistan con síntomas una vez superada la infección. Es importante entender que el síndrome post-COVID o el long COVID o el COVID prolongado o el COVID persistente, que son en sí sinónimos, es un conjunto de síntomas que se debe a sobre todo las secuelas que deja el virus en nuestro organismo y a la respuesta inmune. Independiente de la variante de coronavirus, la persona tiene el riesgo de padecer síntomas meses después de haber superado la enfermedad, y esto se debe sobre todo a la activación de la respuesta inmune. Hasta el momento no existe, ya casi 2 años de pandemia, no existe un tratamiento específico para aquellas personas que han superado COVID-19 y persisten con las molestias como dolor de espalda, dolor de pecho, sensación de falta de aire, sudoración nocturna, adormecimiento de manos o de pies, manos calientes, pies fríos, taquicardia, palpitaciones o sobre todo insomnio o pensamientos negativos. Un conjunto de síntomas han sido reportados con relación a lo que es post-COVID y este riesgo estaría amenazando a las personas infectadas por COVID-19, variante Omicron, una amenaza que estaría presente. La infección por Omicron no solo va a causar una sobresaturación de servicios, sino que la otra sombra que puede causar sería la presencia de síntomas prolongados. Síntomas que para muchas personas es incapacitante poder realizar o retomar una vida normal. El otro riesgo que estaría dando Omicron no sería la sobresaturación de servicios de salud, sería la presencia de síndrome post-COVID o COVID prolongado. Ese sería el otro fantasma que estaría presente con el avance de la variante Omicron. La variante Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y como SARS-CoV-2 va causando siempre el problema a nivel pulmonar, no tan grave como Delta. Sin embargo, la presencia de síntomas persistentes, conocidos como long COVID, COVID prolongado o lo que se conoce como síndrome post-COVID, va a causar un problema bastante importante a tomar en cuenta. El riesgo de que las personas persistan con síntomas una vez superada la enfermedad COVID-19 es una situación que debe ser tomada en cuenta. Las personas que se infectan por COVID-19 variante Omicron no solo están expuestas a tener un cuadro que probablemente va a depender del nivel de vacunación para ver cuál será la evolución, sino también se presentan con el riesgo de padecer síntomas persistentes una vez superado COVID-19. Una información importante que debemos tomar en cuenta. Bueno, hoy día hemos querido compartir una noticia que se estaría dando en relación a la presencia de síntomas persistentes después de superar COVID-19 variante Omicron. En una entrevista que habría dado el doctor Anthony Fauci el 29 de diciembre, había mencionado que independiente de la variante que uno se enfrente en COVID-19, la posibilidad de desarrollar unos síntomas persistentes después de la enfermedad, lo que se conoce como long COVID, síndrome post-COVID o síndrome de COVID prolongado, es inminente. Es importante entender que las personas pueden padecer de COVID-19 prolongado o lo que se conoce como síndrome post-COVID. Situación que para muchas personas que han superado COVID-19 causaría muchas molestias y que lamentablemente muchas veces son incapacitantes. Es un punto importante a tomar en cuenta y el riesgo que se presenta con respecto a esta situación está inminente. La posibilidad de desarrollar un síndrome post-COVID o COVID prolongado una vez superado COVID-19 variante Omicron es presente. Nosotros no debemos bajar la guardia, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar
la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.